En la figura adjunta nos dicen que AFB y AED son puntos colineales, además que C es la intersección entre BE con DF. Dice que AF, es este lado que está aquí, es igual que el AE y que el AB, que es este grande que está por acá, es igual como este. Tengo que demostrar que dos veces la medida de BAC, es este mitad que está aquí arriba, es igual a BAD. O sea, básicamente yo tengo que dibujar aquí AC para que me queden dos triángulos. Tengo que demostrar congruencia entre los dos triángulos para decir que uno es el doble del otro o que otro es la mitad. Entonces, comencemos con el tema de que el ángulo A es un ángulo compartido en los dos triángulos. Estamos hablando de los triángulos ABE y el triángulo ADF. Como les digo, el ángulo A es compartido. Entonces yo puedo decir que los dos triángulos son congruentes. Tengo el criterio lado, ángulo, lado. Vean que tengo el lado correspondiente. La hipótesis nos decía que el lado de afuera también es igual y el ángulo compartido. Lo cual va a implicar que entonces que el ángulo ADF, este que está aquí, también es congruente con este que está aquí por ser ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Ahora bien, vamos a decir por el postulado de la suma que el lado AB es lo mismo que la suma de AF más BF, igual del otro lado, que el AD es la suma de AE con ED. Y si sumamos ambas partes, voy a decir que AF más FB es lo mismo que AE más ED, porque son iguales por hipótesis. Y como la hipótesis también decía que AF y AE son iguales, puedo deducir entonces que FB es igual con ED, esto que está acá. Además, vean que estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces FCB va a ser congruente con ECD por ser opuestos por el vértice. Entonces ya puedo decir que los dos triángulos de aquí abajo, este que está acá y este que está acá, son congruentes. Por el criterio ángulo, ángulo y lado. Tenemos el ángulo que habíamos demostrado antes, aquí pintado en rojo, los que son opuestos por el vértice, y el lado FB que es igual con ED. Dicho esto, ya también podría demostrar que FC es congruente con EC, porque también son lados correspondientes entre triángulos congruentes. Los triángulos que acabamos de demostrar congruencia. Entonces ya vamos cerca. Ahora vamos a crear el lado AC para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. De hecho, AC es un lado compartido entre los dos. Estoy hablando ahora del triángulo AFC con el triángulo AEC. Entonces tenemos AC compartido. Acabamos de demostrar la congruencia de estos lados de abajo. Y la hipótesis nos habían dicho que AF es igual que AD. Entonces, por criterio lado, 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 ya puedo demostrar que ambos triángulos son congruentes. Ahora lo que sigue es decir que el ángulo FAC es congruente con el EAC por ser correspondientes en triángulos congruentes. Lo que implica también a su vez que el triángulo BAC es congruente con el DAC. Ya podemos decir entonces, como demostramos la congruencia de estos dos ángulos que están aquí, que el ángulo BAD es, por el postulado de la adición de ángulos, la suma de BAC con DAC. Y como son congruentes, ya podemos demostrar lo que nos pidieron al principio.